se nos pide que busquemos la derivada de cada función. Comencemos por revisar las fórmulas derivadas que se muestran a la derecha. Primero, tenemos la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0, y luego tenemos la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces tenemos el poder regla de diferenciación, que establece la derivada de x a la potencia de n con respecto a x es igual a n veces x a la potencia de n1. Observe cómo multiplicamos por el exponente existente y, a continuación, restar 1 para obtener el nuevo exponente, y luego tenemos la derivada de una constante por f de x con respecto a x es igual a los tiempos constantes la derivada de f de x. Por lo tanto, si el número 1 tenemos f de x es igual a 5, bueno, 5 es una constante y, por lo tanto, f' de x es igual a 0. Número 2, tenemos g de x igual a 8x. G' de x es igual a 8 por la derivada de x, que es igual a 1, que nos da g' de x, de nuevo, es igual a 8 veces la derivada de x. Con respecto a x, que es 1, lo que nos da g' de x igual a 8. A continuación, tenemos f de x igual a 2 cubos. Tenemos que tener cuidado aquí. No aplicamos el poder regla de diferenciación porque esto no es x para la tercera potencia. Esto es solo 2 elevado a tercera potencia, que es igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Y por lo tanto, f de x es solo una función constante y, por lo tanto, f' de x es igual a 0. A continuación, tenemos g de x igual a x al cubo. Por lo tanto, observe aquí, el base es x y, por lo tanto, aplicamos la potencia regla de diferenciación. G' de x es igual a 3 veces x a la potencia de 3 menos 1, que se simplifica a 3 veces al cuadrado. G' de x es igual a 3 veces al cuadrado. Número 5, tenemos f de x es igual a pi al séptimo. De nuevo, no aplicamos el regla de diferenciación de poder porque la base es pi no x y pi es una constante. Pi a la séptima es alguna constante irracional y, por lo tanto, f' de x es igual a 0, y finalmente tenemos g de x es igual a 7x a la novena. G' de x es igual a 7 veces la derivada de x a la novena, que es 9 veces x a la potencia de 9 menos 1. Simplificando, tenemos 7 veces 9, que es 63x a la octava. G' de x es igual a 63x al octavo. Espero que te haya resultado útil.